Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Recuerden que la razón de nuestra iglesia, el corazón de nuestra iglesia es la escuela sabática. Así es que estudiar la escuela sabática significa ser un hermano o una hermana con corazón. Por eso es que menciono esto cada vez y cuando comenzamos nuestra lección. De hecho, quiero agradecerles por sus comentarios, quiero agradecerles por reportarse de qué país, de qué nación usted es o de qué iglesia. Algunos han hecho algunos comentarios, pedido de oración y algunos están hasta orando por su servidor por este servicio. Quiero agradecerles a todos ustedes y les pido que por favor no olviden de hacerle clic a la campanita, suscribirse a nuestro canal y buscarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque allí también se encuentra mi escuela sabática. Únase a nuestro Facebook, mi escuela sabática, y ahí va a poder estudiar la lección si acaso no la puede recibir a través de YouTube o el correo electrónico. La lección de esta semana es la lección número 6 y el título de esta lección es Adán y Jesús. Esta semana vamos a estudiar temas de grande importancia porque en esta semana vamos a comprender lo que es la comparación entre la experiencia de Adán y la experiencia de Jesucristo. Además vamos a ver el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Comprendemos las consecuencias del pecado y lo que es hasta dónde el pecado nos lleva, y además de esto usted va a ver lo que Dios hizo como solución para el problema del pecado y para la misma muerte. Por lo tanto, esta lección es una lección que nos va a dar grande bendición. Realmente es una lección que nos va a enseñar muchas cosas, que va a hacer aclaración en nuestro corazón sobre lo que es nuestra fe y esta salvación tan grande en la cual que hemos creído. En el estudio de esta semana usted va a estudiar temas de grande importancia porque realmente nos va a ayudar a comprender más claramente la salvación. Como por ejemplo, usted va a estudiar qué pasó cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué fue lo que pasó cuando todavía éramos pecadores? ¿Qué significa estar justificados por la fe? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué implica para usted y para mí estar justificados por la fe? Esto usted va a estar estudiándolo en esta semana. Además, usted va a descubrir cuál fue el origen y las consecuencias del pecado. ¿Qué fue el origen y las consecuencias que eso trajo? Seguidamente usted va a disfrutar qué nos enseña Pablo sobre la ley, desde Adán hasta Moisés. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo con relación a la ley, hablando de Adán y hablando de Moisés? Y para finalizar, usted va a disfrutar de un tema muy importante, el cual es cuál es el contraste entre Jesús, el primer Adán y el primer Adán, y el segundo Adán, que esto es a saber, Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, esta lección promete darnos una gran bendición. Así es que amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 5, el verso número 1 y 2. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o repasarla, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, suplicándote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiarnos en esta hora para capacitarnos, para estudiar, meditar y comprender tu palabra. Asístenos en la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice así: justificados pues, oiga bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
¿Cuál es el medio por el cual nosotros tenemos paz para con Dios? Nosotros estábamos enemistados con Dios, pero ahora tenemos paz. Estábamos en guerra en contra de Dios, pero ahora tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza gloriosa de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos esta esperanza es por medio de la fe, no es por obra para que nadie se gloríe. En realidad hemos sido justificados. El hecho de haber sido justificados significa que hemos sido declarados inocentes, hemos sido declarados sin culpa. Y la lección de esta semana nos aclara todo esto y mucho más. Realmente nos dice aquí que Pablo ha establecido el argumento de que la justificación o la aceptación de Dios solo viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justicia sola es suficiente para darnos una reputación aceptable delante de nuestro Señor. En otras palabras, todo lo que nosotros podamos o querramos hacer no nos sirve para la salvación. Por lo tanto, aquí nos dice claramente que es por medio de la fe en Jesucristo. Y esta gran verdad que Pablo ahora profundiza, la lleva más allá. Además de haber hablado de Abraham y de David, ahora se va más profundamente y se va a los orígenes de la creación para mencionar a Adán, el primer hombre. Ahora aquí vemos que el panorama general es una cosmovisión de todo lo que es esta guerra entre el bien y el mal. Ahora podemos ver que la solución se encuentra en Cristo y que Él ha hecho realmente una liberación de la raza humana por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, por medio de su derramamiento en la cruz. Ahora tú y yo somos aceptos en el amado Jesucristo. Dice, por la caída de un hombre, Adán, toda la humanidad enfrentó la condenación, la enajenación y la muerte, pero mediante la victoria de Jesucristo, un solo hombre, Jesús, es mediante la fe en Jesús el registro de los pecados y el castigo causados por los pecados pueden ser remitidos, pueden ser perdonados y borrados para siempre. Esta semana vamos a aprender y comprender claramente lo que es el contraste y la comparación entre Adán y Jesús, cómo Adán cayó y cómo Jesús nos levantó para la honra de nuestro Dios y Padre Celestial. Presenta el fundamento de la cruz, Pablo, presenta este fundamento de la cruz de Cristo, su muerte sustitutiva, que esta muerte es tanto para salvar a judíos como a gentiles, y esta sangre se ofrece para todos aquellos que la quieran recibir, para poder recibir el perdón, la salvación y ser aceptados en el Señor Jesucristo para la honra de nuestro Dios y Padre Celestial. Estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué significa estar justificados por la fe. Muy bien. Estamos en la sección del día domingo. En este día de la lección nos presenta lo que significa estar justificados por la fe. Como ya dije anteriormente, estar justificado significa haber sido declarado inocente de toda culpabilidad. En Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 5, nos encontramos un panorama claro de lo que significa estar justificado. Allí nos muestra cómo hemos sido declarados juntos y también nos presenta que no es mediante alguna obra de la ley que nosotros alcanzamos la justificación, sino por haber aceptado a Cristo, la vida perfecta de Jesús, que Él vivió en esta tierra, y su perfecta observancia a la ley de Dios es que lo que Cristo ha hecho ha sido acreditado a nuestro favor. En otras palabras, nosotros estábamos, como quien dice, en bancarrota, pero aún estando en bancarrota, Cristo vino y hizo un depósito en nuestra cuenta a nuestro favor, que en realidad hoy hemos sido enriquecidos con todas las cosas que Dios ha hecho como provisión para nosotros. Al mismo tiempo, todos nuestros pecados fueron puestos en Jesús. Usted se acuerda que en el santuario se confesaban los pecados y literalmente, de manera simbólica, se transferían al animalito. Él recibía todos los pecados y el animalito moría.
como un sustituto de las culpas del pecador que había transgredido la ley. Y de este modo podemos liberarnos del castigo que merecemos. Ese castigo recayó sobre Cristo por nuestra causa, en nombre de nosotros, para que nunca tengamos que afrontar personalmente lo que es la terrible consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Esta es una buena noticia, y de esta buena noticia nosotros podemos gloriarnos. La palabra gloriarnos significa, o mejor dicho, se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 2 y en el versículo 3. Esto significa, gloriarnos podría significar enorgullecernos, pero en realidad aquí lo que está diciendo que nos regocijamos en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos de qué gloriarnos. Él nos ha liberado de toda la consecuencia del pecado. ¿Por qué dice? Han puesto su fe, nosotros hemos puesto su fe y confianza en Jesucristo. Confían en que Dios hará que todas las cosas les ayuden a bien. Consideran que es un honor sufrir por Cristo. Recuerden que ellos eran despreciados, los primeros cristianos. Pues entonces es glorioso ser despreciados. ¿Por qué? Porque confiamos en Cristo, creemos en Él, hemos aceptado su sacrificio. Y su muerte sustitutiva es la muerte que nosotros teníamos que morir, pero Él murió en nuestro lugar. Ahora, de aquí mismo podemos encontrar una progresión en Romanos. Se encuentran otras tres ideas aquí en Romanos, en el capítulo 5, que quiero compartir con ustedes. Ya leímos versículos 1 y 2. Vamos a leer ahora del 3 al 5, dice. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí hay tres ideas muy importantes. La primera idea es que la paciencia, la prueba produce paciencia. Cuando hay prueba usted se da cuenta que usted no tiene el control de todo. Todo está en las manos de Dios, entonces usted aprende a confiar y a tener paciencia. La palabra aquí es upomoné, que en realidad significa perseverancia inalterable, que conserva la fe, no pierde de vista la esperanza, aún en medio de la prueba y del sufrimiento. La segunda palabra que encontramos es prueba. Esta palabra en griego significa dokimé, que es la calidad de ser probado. Pero no solamente ser probado, sino que es el hecho de pasar la prueba. Cristo fue la piedra probada y reprobada, que aunque lo desecharon, Él es la piedra angular. Por lo tanto, esto es importante, la prueba. El punto número 3 es esperanza. La perseverancia y la aprobación naturalmente nos dan lugar a la esperanza. Y en esta esperanza nos aferramos en Jesús. Nos agarramos de sus promesas por la fe. Y en arrepentimiento y en obediencia aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz para que hoy tú seas salvo por medio de la fe. Así es que estar justificado por la fe significa haber sido declarado inocente. Y de esta manera ahora tenemos paciencia, pasamos la prueba y tenemos esperanza y confianza en las promesas de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es ¿qué pasó cuando todos éramos pecadores? ¿Qué pasó? Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes y en este día la lección tiene, podríamos decir, lo que sería la esencia de todo lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar, como lo que es el plan de salvación, lo que Dios ejecutó. Recuerde que el plan de salvación fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué significa esto de que cuando todavía éramos pecadores? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir la lección en este día y particularmente en los pasajes de Romanos capítulo 5, del versículo 6, 8, 9 y hasta el 12? Pues bueno, aquí nos presenta realmente el carácter de Dios, cómo Dios tomó la iniciativa
cuando Adán y Eva cayeron, ellos pecaron, ellos fallaron. Pero Dios vino y los buscó. Recuerde usted, Dios dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios vino a buscar a Adán y Eva. Dios encontró a Adán y Eva aun cuando ellos se escondieron. Y Él vino para darle solución al problema en el cual Adán y Eva habían caído. Dice, cuando Adán y Eva transgredieron vergonzosamente y sin ninguna excusa la exigencia divina, Dios dio los primeros pasos de la reconciliación. Dios proveyó la iniciativa, Dios proveyó el camino hacia la salvación, y de esta manera el hombre, estando ya condenado, porque la paga del pecado es muerte, estando condenado, Dios da la iniciativa. Este día nos da como referencia el libro de Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 9, vamos a leer, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. O sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Dios envió a su Hijo a morir, aun cuando nosotros todavía éramos pecadores. En otras palabras, Él vino a morir por los pecadores. Aunque estábamos perdidos, Él vino a pagar la deuda. Él vino a pagar la deuda que teníamos, que era la paga del pecado, es la muerte. Entonces Cristo vino a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Es fácil que alguien podría decir, yo pago por alguien que está endeudado porque es buena persona, pero aquel que es malo, que ha cometido faltas, que ha transgredido todas las leyes, ¿quién va a querer pagar su deuda por él? Ahora, versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No se puede entender como un Dios de amor puede ser que se aire contra la humanidad. Dios creó los cielos y la tierra, creó al ser humano, por lo tanto, Él es el dueño de toda la creación. Ahora, estando nosotros muertos en delitos y pecados, merecíamos la muerte, pero Dios toma la iniciativa, manda a Jesucristo para perdonar, salvar lo que estaba perdido. Ahora, en la víspera de la partida de los israelitas, usted recuerda, cuando los israelitas tenían que, al salir de Egipto, comer la Pascua, tenían que agarrar la sangre del cordero sacrificado y ponerlo en los dinteles de las puertas, de las entradas. Y de esta manera el ángel que venía a matar a los primogénitos, donde había esa sangre, pasaba de lejos, pasaba de largo. Entonces no morían aquellos primogénitos. Esta es la misma idea. Asimismo, la sangre de Jesucristo garantiza que quienes han sido justificados y conserven ese estatus serán protegidos cuando la ira de Dios finalmente destruya el pecado al final de los tiempos. Pero entonces, ¿cómo Dios se puede airar? Él va a hacer una extraña obra, una obra extraña. No es el plan de Dios hacer esto. Sin embargo, como han echado a perder su creación, no la han sabido cuidar, como no han sido buenos mayordomos de sus propios cuerpos, de sus propias, ¿qué decirte? Lo que Dios le ha puesto en su mano. Entonces Dios viene a pedir cuentas a todos aquellos que nos ha dado dones, talentos y bendiciones para ver cómo lo utilizamos para bien o para mal. Por eso dice aquí, asimismo la sangre del cordero garantiza que quienes han sido justificados conserven ese estatus para ser protegidos cuando la ira de Dios finalmente destruya. Dios es un Dios amoroso. ¿Cómo puede airarse? Bueno, debido a su amor precisamente, Él está contra el pecado, no contra los pecadores, está contra el pecado. Pero los pecadores se aferran al pecado, entonces Dios viene a consumir el pecado. Y quien está aferrado al pecado va a tener que ser consumido. ¿Por qué? Porque ha sido un infiel mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos, talentos, tanto vida, salud y todo esto demás. Ahora, aquí vemos, dice, mira el mundo a tu alrededor y verás lo que el pecado ha hecho a su creación. ¿Cómo podría un Dios no enojarse contra semejante maldad y devastación? Toda la creación de Dios gime a una, deseando ser liberada. Por lo tanto, Dios se airará
con aquellos que han mal cuidado su creación. Por eso aquí en el versículo 10 al 12 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, oiga bien, hay una grande bendición aquí, mucho más seremos salvos por su vida. O sea, como Cristo murió y resucitó, ahora esa es la garantía de que tú y yo podemos recibir la salvación, la justificación, el perdón de nuestros pecados por la muerte de Cristo, porque Cristo murió, resucitó, ahora nosotros podemos vivir. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos divorciados, estábamos separados de Dios, estábamos en guerra contra Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos, a construir el puente que había sido roto y ahora tenemos conexión con Dios directamente. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un asunto bien interesante porque algunos comentaristas han tratado de entender esto. El problema es que ellos lo aplican a otras cosas. Nada tiene que ver. Pablo aquí está tratando de enseñar de que así como por el pecado de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces dicen ellos, bueno, ¿cómo es posible que el pecado de Adán ahora me venga a afectar a mí? Bueno, pues la muerte afectó a todos los hombres por el origen del pecado. O sea, el pecado pasó a todos los hombres y ahora todos los hombres somos pecadores. Tenemos esta naturaleza. Tenemos razones para estar reconciliados con Dios. Sin embargo, ahora tenemos una referencia de la vida que Cristo vivió en la tierra. O sea, su carácter perfecto justifica ahora todo nuestro mal. Y Él nos ofrece acreditarnos sus méritos. Él logró la vida perfecta. Pablo enfatiza el hecho de que si bien Cristo murió, también resucitó. Vive para siempre. Porque Él vive en nosotros, somos salvos. Y si Él hubiese quedado en la tumba, nuestra esperanza hubiera perecido con Él. Por lo tanto, somos salvos de la ira venidera. Merecemos ahora, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, redención, salvación y vida eterna. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es muerte por el pecado. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que son los orígenes y las consecuencias del pecado. En otras palabras, nos presenta el porqué de la muerte como consecuencia por el pecado. La muerte realmente es un enemigo extraño. En el plan de Dios nunca estuvo de que el hombre muriera. El plan de Dios es que la familia humana en realidad viviera para siempre. Ese era el plan original de Dios. Sin embargo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos la muerte. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, todos los seres humanos quisiéramos vivir. Sin embargo, hay algunos cuantos que desearan tal vez morirse porque están enfrentando alguna situación difícil que les hiere el alma o que están enfermos sufriendo alguna dolencia. En realidad, fuimos creados para vivir para siempre. La muerte debería sernos extraña, o sea, no era el plan de Dios. Escuchen lo que dice Romanos en el capítulo 5, el versículo 12, dice algo poderoso, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué fue lo que pasó a todos los hombres? La muerte. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte pasó de generación en generación. En otras palabras, el pecado es la maldición que nos lleva a morir. Es la muerte, la consecuencia final del pecado. Por lo tanto, podemos comprender entonces que el plan de Dios no era que el hombre muriera. Ahora, algunos comentaristas tratan de entender la razón, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Han tratado de usarlo, esto para entenderlo como un propósito que en realidad no es el propósito del apóstol Pablo. Ellos tratan de encontrar la razón. Ahora, aquí vemos que el tema en el que se disiente es la manera en que el pecado de Adán fue transmitido
a su descendencia. En otras palabras, los seres humanos todos traemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y como cometemos pecado, entonces merecemos la muerte. Ahora, aquí podemos ver cuál es el tema realmente. Pablo aborda aquí, dice, el apóstol tenía un objetivo totalmente distinto en mente. Y vuelve a subrayar lo que ya dijo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y merecemos la muerte. Debemos reconocer que somos pecadores. Todos somos pecadores. No importa qué religión, qué raza, qué color, qué cultura, qué nivel social, económico, cultural, intelectual usted tenga. Usted es un pecador igual que yo. Y ante Dios todos somos pecadores. Como pecadores merecemos la muerte. Sin embargo, Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la muerte pasó a todos los hombres y por eso tenemos la necesidad de encontrar la vida. Y la vida está en Jesucristo. Por cuanto todos pecamos, somos pecadores. Y un día todos tendremos que dar cuenta ante el Padre Celestial. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de salvación. Por lo tanto, dice aquí Pablo, está tratando de lograr que los lectores comprendieran cuán malo es el pecado y lo que desencadenó en este mundo a través de Adán. O sea, el origen del pecado es en Adán y Eva. Sin embargo, allá en el cielo también hubo una guerra. Y ese enemigo que fue vencido ahí en el cielo vino a la tierra a dar más guerra. Por lo tanto, dice, luego muestra lo que Dios nos ofrece en Jesús como el único remedio para la transgresión introducida en nuestro mundo a través del pecado de Adán. Por lo tanto, la muerte es la consecuencia del pecado. Y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, el virus del pecado comenzó con Adán y eso lo traemos en nuestra sangre, lo traemos en nuestro ADN, la naturaleza pecaminosa. Pero ¿saben qué? La muerte también, aún la muerte, es un símbolo de esperanza. Recuerde que Cristo murió y resucitó. Por lo tanto, la muerte trae esperanza, porque un día esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corrupto se va a vestir de incorrupción. Y entonces tú y yo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, aunque la paga del pecado es muerte y las consecuencias por el pecado es la muerte, el origen y sus consecuencias, Cristo trajo la solución. Cristo vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. Y esta es la esperanza que tenemos, que si nosotros aceptamos lo que Cristo dijo, como dice, Cristo dijo, yo soy el que vivo y el que estuve muerto, mas es aquel que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como Jesús tiene las llaves, el enemigo ya no puede retener a sus víctimas en la tumba. Un día pronto, si estás en la tumba, Cristo vendrá y te levantará y dirá, resucitaos, despertaos, todos los que dormís en el polvo de la tierra. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corrupto será vestido de incorrupción. Entonces aún la muerte trae esperanza para aquel que confía en aquel que trajo la vida. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos enseña Pablo acerca de la ley en cuanto a Adán y Moisés. Muy bien. Estamos estudiando ahora la lección en el día miércoles. Esta parte de la lección es muy importante porque nos aclara otros temas de los cuales ya viene describiendo el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto desde Adán hasta Moisés? Adán pecó, Adán transgredió la ley, o mejor dicho, el mandamiento de Dios, que en realidad es la ley, y esta transgresión trajo como consecuencia la muerte. Pero así como Adán murió, también murió Moisés. En otras palabras, hay una evidencia clara de que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Algunos pecamos de una manera, otros pecamos de otra manera. Adán pecó de una manera, Moisés pecó de otra manera y también murió. Dice aquí, la frase antes de la ley es paralela con la declaración desde Adán hasta Moisés.
Él está hablando en el tiempo del mundo, desde la creación hasta el Sinaí. Ahora, la ley de la que estamos hablando aquí se refiere a las leyes ceremoniales, sin embargo, incluye también los 10 mandamientos. Recuerden que la ley primaria o la base de todas las leyes era la ley moral, que son los 10 mandamientos. Dice, antes de la ley significa antes de que Dios detallara sus requerimientos en las distintas leyes dadas a Israel en el Sinaí. El pecado existía antes del Sinaí, o sea, el pecado desde la caída, desde allá en el cielo mismo, el pecado al venir el diablo a esta tierra, al caer Adán y Eva en pecado, el pecado ha sido prácticamente una maldición. Dice aquí claramente que hay actos pecaminosos que se cometían desde antes del Sinaí. La raza humana no entendía que estaba en pecado. Donde no hay ley, no hay pecado. Ellos no estaban conscientes. Sin embargo, Dios es justo y Dios no va a castigar a nadie sin antes advertir. Oye bien, por eso es que Dios envía a sus santos profetas para advertir, para amonestar, para exhortar, para prevenir las consecuencias desastrosas del pecado. La raza humana no entendía. Ahora, vemos claramente aquí que el pueblo de Dios tenía una visión limitada de lo que era el pecado, aunque entendían que Dios es justo, santo, perfecto. Ahora, Dios no va a castigar a nadie sin antes no hacerle consciente de su pecado. Ahora, Dios tenía sus revelaciones entre su pueblo, mandaba a los profetas para revelarle a su pueblo su pecado. Ahora dice, por lo tanto, se los consideró culpables porque transgredieron las leyes. Las cosas invisibles de Él, hablando de las cosas de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa, según Romanos capítulo 1, versículo 20. Nadie va a decir, yo no sabía que esto era malo. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su ley en el corazón del ser humano común. Sin embargo, Dios dio su ley para que el hombre fuera consciente del pecado, para que el hombre se diera cuenta de su condición ante la majestad divina. ¿Con qué propósito entonces Dios reveló su ley? Para mostrar el pecado. La ley nos señala el pecado. La ley de alguna manera nos condena, que nos muestra que estamos condenados hasta morir. Entonces dice aquí, la instrucción dada en el Sinaí incluía la ley moral, aunque ya existía desde antes. Sin embargo, esta fue la primera vez, según la Biblia, que se escribió esta ley y se proclamó ampliamente. O sea, mejor dicho, se hizo oficial. Pero ellos ya sabían lo que era algo en contra de la idolatría. Ellos sabían todo lo que eran los que hacían los paganos, en otras palabras, los que hacían los egipcios. Cuando los israelitas comenzaron a compararse con las exigencias divinas, descubrieron que no cumplían con las expectativas. En otras palabras, el pecado sobreabundaba. Al ver la ley, ellos decían, wow, hemos pecado, ¿qué haremos? Como dice Hechos capítulo 2, dice, se dieron cuenta de la magnitud de sus transgresiones. El propósito de esta revelación era ayudarlos a ver su necesidad de un Salvador. En otras palabras, la ley, desde Adán hasta Moisés y hasta nuestro tiempo, nos muestra nuestra necesidad de alcanzar la salvación recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque así lo dice el libro de San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios te da el regalo de la salvación, pero no te fuerza a tomarlo. Si tú no lo recibes, es opcional tuyo. Dios te lo regala, te da la salvación. Cristo es el regalo perfecto para la salvación, pero no te esfuerzas. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el libro de Romanos capítulo 5, desde el versículo, desde el 13 en adelante. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, Adán desobedeció de una manera, otros desobedecen de otra manera, dice, el cual era figura del que había de venir. Ahora, por la transgresión de Adán pasó la muerte a todos los hombres, y como todos pecamos,
entonces la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, pero me encanta lo que dice, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos serán constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, ahora Dios te muestra su amor. Cristo muere por ti, te da el regalo de la salvación. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a hacer con la bendición que Dios te ofrece? La transgresión de Adán te condena y me condena. Ahora él me ofrece a mí su Hijo Jesucristo para alcanzar perdón, salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que vas a hacer tú con ese regalo? No haces más que recibirlo. Cuando tú reconozcas que eres pecador y algunas veces venga el diablo a acusarte, a señalarte, dile: apártate de mí, Satanás. Cristo murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque por la transgresión de uno vino la muerte, pero por la obediencia de otro, que es Cristo, vino la bendición de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Estudiemos la lección en el día jueves y recibamos la bendición en este día con el tema que es el contraste entre Jesús y el segundo. En la sección del día jueves, en este día la lección realmente ha sido una bendición maravillosa. Me ha conmovido hasta el alma el estudio de esta lección y particularmente la del día jueves, aunque toda la lección me ha encantado. En este día me ha impactado grandemente. Al final les voy a decir el por qué me impactó grandemente este día la lección, aunque todas me han gustado. Ahora, aquí podemos ver lo que es el contraste, la comparación, la diferencia entre la herencia de Adán y la herencia de Cristo. Aquí podemos ver claramente cuáles son las consecuencias de la desobediencia de Adán y cuáles son las bendiciones de la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como seres humanos de Adán, recibimos nada más que la sentencia. Eso es lo que recibimos, la sentencia de la condenación. Adán desobedeció y pecó. El pecado pasó a todos y ahora todos hemos desobedecido la voluntad de Dios, incluyendo Moisés. Moisés también desobedeció, de acuerdo a lo que estudiamos anteriormente. Dice, Cristo intervino y recorrió el terreno donde Adán cayó. Soportó todas las pruebas en nombre de los seres humanos. Redimió al desgraciado fracaso de Adán y su caída. Y por consiguiente, como nuestro sustituto, nos puso en un lugar privilegiado delante de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Merecemos la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Pero gracias podemos dar por Jesucristo, que aunque Adán desobedeció, cayó, él pecó, el pecado pasó a todos los hombres, hoy todos merecemos la muerte. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Cristo vino a sufrir la tentación, a vivir la vida que tú deberías de vivir, a morir la vida que yo debería de morir. Sin embargo, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, es que tú y yo hoy tenemos esta maravillosa esperanza. Dice aquí, el segundo Adán era un ser moralmente libre. Además de esto, era responsable en su conducta. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores resistió toda tentación a pecar. Se mantuvo en su inocencia, siempre estuvo sin pecado. Porque no tenemos uno que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo. Oiga bien, Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es que Él es la garantía de tu salvación, de tu perdón, de tu remisión de los pecados. Y hoy tú y yo somos salvos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Miren lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, nos podemos ver del 18 en adelante, podemos leer desde el 16. Dice así: con todo el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La palabra aquí, don, se encuentra 5 veces en el libro de Romanos, y estas 5 veces tienen referencia a que el don no es igual que la transgresión o la falta de Adán. Adán obró su perdición, pero para ser salvos usted no tiene que obrar nada, no tiene que hacer nada, no debe ni necesita hacer nada. Es un don, es un regalo de Dios. La salvación se le da a todo aquel que reconoce su necesidad, y esa salvación Dios te la ofrece a ti y me la ofrece a mí. Es un regalo que no merecemos. Versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, y los que reciben en la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, si usted reconoce que es pecador, al verse necesitado, Dios le da un regalo para solucionar el problema. ¿Qué vas a hacer con ese regalo? Cuando me hizo aquí esta pregunta a la lección, me acordé cuando tenía unos 12, 13 años. Yo nunca había tenido una bicicleta, jamás. Deseaba con todo mi corazón tener una. Y un tío mío que trabajaba como chofer, que le trabajaba a una gente de un poco de dinero, le regalaron una bicicleta vieja que estaba chopeada, estaba mala. Y mi tío dijo, bueno, se la regalo a mi sobrino. Y mi tío dijo, vente a recoger la bicicleta. La bicicleta estaba fea, toda chueca. Pero esa bicicleta, cuando la recibí, le hice muchos trabajos. Cuando era un niño todavía, le compré llantas, le reparé esto, la pinté en un color. Y después todos los niños del barrio andaban detrás de mí, queriendo utilizar ese regalo que mi tío me había dado. Hoy mi tío ya murió, pero ese regalo lo llevo en mi corazón como un regalo hermoso que me regalaron. Cristo es el regalo precioso que Dios te ofrece a ti y me ofrece a mí. ¿Qué vas a hacer con ese regalo? ¿Lo vas a recibir o lo vas a despreciar? Dios te ofrece perdón, salvación y vida eterna como un don que ni tú ni yo merecemos, pero Él te lo da gratuitamente. ¿Lo vas a recibir o lo vas a despreciar? Esa decisión la tomas tú. Yo decido recibirlo con todo mi corazón y alabo, bendigo el nombre de mi Dios, de mi Señor y Salvador Jesucristo, por ese maravilloso don del perdón, la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido una grande, hermosa lección que nos ha enseñado claramente qué es lo que representa el tipo, el antitipo, la figura de lo que era y lo que debería de ser. Esto es a saber, la figura de Adán y la figura de Cristo después de la caída y la levantada que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Esta lección, Adán y Jesús, la lección número 6, nos ha mostrado grandemente lo que es el plan de salvación en el plan sustitutivo. En otras palabras, Cristo vino a sustituir el papel de Adán. La caída de Adán, Jesucristo vino a justificar y a perdonar para salvar lo que se había perdido. Aquí vemos claramente, dice, muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. El corazón natural es engañoso. Se envuelven en su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Algunos están ejercitando la voluntad, están dejando de hacer cosas para hacer otras cosas y creen que de esa manera pueden obrar o alcanzar la salvación. Dice aquí, hay gran necesidad de que Cristo sea predicado
como la única esperanza de salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada, llegó a ser para muchos como el agua que recibe el viajero sediento. Déjeme decirle una cosa, ser reformador es creer en la justificación por la fe. Oiga bien, se lo voy a decir otra vez. Ser un reformador significa ser alguien que cree, que abraza la justificación por la fe. Eso es ser un reformador. Y ser un protestante es protestar en contra de la idea de que usted, yo o alguien más puede hacer algo para alcanzar la salvación. Yo protesto hoy delante de ustedes, hermanos, que yo recibo por la fe mi Salvador Jesucristo y por medio de la fe, por medio de su gracia, hoy soy salvo a través de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, Cristo me ha dado su justicia imputada y la justicia impartida. Hay que estar claro de eso, de lo que es la justificación y la santificación de nuestras almas. Así como Adán se convirtió en la causa de muerte, Cristo vino a ser la causa de la vida. Por lo tanto, dice aquí, aunque estos no hayan obtenido ninguna justicia mediante la cruz, Él ha conseguido justicia para todos los hombres. En otras palabras, aquellos que están tratando de obrar la salvación, debo decirle que están tratando lo imposible. Tienen que alcanzar la norma. ¿Cuál es? Recibir el regalo de la salvación. Y esto es a saber, nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, tenemos que estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero oiga la inspiración lo que dice. Pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. En otras palabras, los profetas y los apóstoles. Ahorita estamos estudiando lo del apóstol Pablo. La salvación es por fe, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, justificados por la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a resolver el problema en el que nos metió Adán. Adán cayó, desobedeció. Adán transgredió, Cristo cumplió. Por la transgresión de Adán todos pecamos, pero por la obediencia de uno, esto es a saber Jesucristo, los muchos somos justificados y ahora tenemos paz, tenemos reposo, tenemos descanso. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el tema número 2, cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Oiga bien, éramos pecadores y a pesar de que éramos pecadores, Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Recuerden a Adán y Eva, ellos habían caído en pecado. Dios vino, Dios tomó la iniciativa, Dios dio el primer paso y vino a buscar a Adán y Eva que estaban escondidos. Él vino para justificarlos. Recuerdo que hubo un sacrificio, fueron cubiertos su vergüenza y su desnudez fue cubierta con pieles de cordero. Dios vino cuando todavía eran pecadores, Adán y Eva, para justificarlos. ¿Se acuerdan ustedes de cuando salieron el pueblo de Egipto? Ellos salieron de Egipto. Si ellos no ponían la sangre de los corderos que habían sido sacrificados como corderos pascuales, entonces los primogénitos tendrían que morir. Entonces la sangre del Cordero de Dios, que nos cubre de todo pecado, hace que entonces la justicia de Dios sea en nosotros y ya no vamos a morir para muerte eterna. Podemos morir para esta vida, pero no para la vida eterna. Así somos justificados y hoy tú y yo tenemos abundancia sobre abundancia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el tema número 3 comprendimos lo que es la muerte por el pecado. Como Adán pecó, desobedeció, pecó, entonces la muerte, el pecado, pasó a todos los hombres. Y como el pecado pasó a todos los hombres, entonces la muerte también pasó a todos los hombres, algo así como un virus. Adán cayó en desobediencia, desobedeció y ahora pecó. Y el pecado pasó a todos los hombres y hoy todos merecemos la muerte. Sin embargo, para esto apareció el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido.
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto nos lleva al tema número 4, desde Adán hasta Moisés. ¿Qué significa esto? Adán pecó, Moisés pecó. Adán desobedeció, Moisés desobedeció. Y todo aquel que desobedece es pecador. Nosotros desobedecemos porque el pecado mora en nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Es por medio de Él, es por Él que podemos alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, Moisés, así como Adán, desobedeció. Entonces Dios le dio la ley, para que la ley les señalase, les mostrase el pecado. La ley les condenaba para muerte. Y ahora que estaban conscientes de que eran pecadores, ahora buscarían un Salvador. Y al buscar un Salvador, entonces Dios, que es propicio en amor y misericordia, les manda su Espíritu para que les dé la consolación, ellos puedan alcanzar el perdón. Y de esta manera entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es así como el hombre es salvado, solamente por la fe, por gracia, por amor y por misericordia. En el tema número 5, Jesús y el segundo Adán. Adán nos trajo muerte, Jesús nos trajo vida. Por la desobediencia de Adán, el pecado pasó a todos los hombres y la muerte pasó a todos los hombres. Pero por la obediencia de uno, esto es a saber Cristo. Cristo resistió la tentación, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y porque Él no pecó, ahora tú y yo recibimos la justicia imputada. Y ahora podemos recibir la justicia impartida por medio de la santificación. Y esta fue la lección número 6, Adán y Jesús. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, cuyo título es ¿Cómo vencer el pecado? Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor, por ese don maravilloso de la salvación, por ese regalo perfecto, santo, justo y bueno. Te bendecimos y te alabamos, Padre, y te damos gracias que a pesar de que Adán desobedeció, en Cristo nosotros ahora todos recibimos su obediencia y ante ti, Padre, por gracia, por amor y por misericordia, somos perdonados y somos hallados justos delante de ti. Te bendecimos, Padre, gracias por justificarnos. Te alabamos, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Señor. Resuelve sus problemas, sus necesidades y dale el regalo maravilloso del perdón, la salvación y la vida eterna. Ayúdales, oh Dios, a recibirlo por la fe y puedan ser salvos para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.